aquí estamos, una semana más, hoy con un acento especial, un acento que nos ha llevado a un previo debate entre Julio y yo, porque, ¿para qué mejor dicho? Para poder evaluar de algún modo, para poder entendernos mejor cómo hemos alcanzado esta historia, esta situación que estamos viviendo todos. Hoy por hoy, con todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, a veces nos parece a nosotros, a Julio y a mí, necesario poner al alcance de estos que nos acompañáis un poco de estudio, un poco de investigación de cómo se alcanza esta historia. Porque estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de empezar a elevar nuestra frecuencia, nuestra conciencia, nuestra autoobservación. Estamos hablando de todo eso, pero para poder entender cómo hemos llegado a donde estamos hoy, precisamos saber qué pasos, cuáles fueron las acciones y cuál fue la causa, lo que motivó esas acciones que nos acompañan no demasiado lejos. Y para eso hoy Julio y yo nos hemos puesto un poco más profundos, un poco historiadores. No vamos a entrar en algunos detalles, porque sabemos que hoy en día esto de la libertad está muy relativo y podemos hablar de algunas cosas, pero cuando decimos algunas palabras en concreto, nos cortan. Así que con todo esto, espero que mi hermano esté por ahí. ¿Estás ahí? Sí, hombre, mira. Acá estoy. Hola, Julio. Nos mandamos un programa aparte charlando recién. La verdad, estuvo genial, pero está muy bueno. Lo estás planteando como creo que corresponde plantearlo. Porque la búsqueda de la verdad es algo que uno ya la trae implícita yo por lo menos en mi alma, y calculo que a ti te pasa algo similar. O sea, no nos conformamos con lo establecido, sino que muchas veces avanzamos algunos pasitos para adelante. Ahí está, si podés bajarlo un poquito, así no tenés tanto aire arriba. Muy bien, estás hecho una fotógrafa, me encanta que lo corrijas. Muy bien, muchacha, ahí es. Y no hay forma, no te deja. Bueno, no importa, la cuestión, como sea, Isabel, no te preocupes. El punto nodal de toda esta historia es que tenemos un mundo en caos en este momento, y no es producto de la casualidad. Esto siempre lo hablamos y lo tenemos muy claro. Todo cuestión de causas y efectos. Las causas muchas veces, por no decir la enorme mayoría, están ocultas. Porque hay demasiados intereses que ya sabemos que su función, evidentemente, es control. Y ansían y ambicionan un control mundial. Ya no se conforman con las pequeñas limitaciones de algunos países, que pueden ser pequeñas o no tan pequeñas. Pero hablamos de un mecanismo imperialista que ha dominado el mundo desde que la historia es historia, e incluso en relaciones previas a lo que hoy se supone que es nuestra civilización. Si tuviéramos que tomar un Lemuria, una Atlántida, pueden ser perfectamente considerados con criterio imperial por el poder que ostentaban. Entonces siempre hay un poderoso o un hermano mayor y uno que es más pequeñito y es perfectamente controlable, conquistable, y un etcétera que se puedan imaginar. Acá en América lo tenemos con la llegada de los españoles a nivel de conquista, y esto ha sucedido en cada lugar del mundo en el cual alguien que representaba esos imperios estaba. Entonces hoy, y con la extraordinaria conducción de mi nunca bien ponderada Isabel López, vamos a tratar de encontrar algún camino para poder justamente recibir la sensación de que no estamos frente a una casualidad, sino frente a un caos originado por causas concretas, muchas veces requeridas y otras veces simples consecuencias de vaya a saber cuántos errores, que al final la historia dirá si fueron o no errores. Así que yo me callo la bocota, y usted, querida amiga, que tiene una muy buena información y ha estado investigando muy profundo, lance con esto y Julito la va a seguir a la velocidad de los tiempos. ¿Le parece bien, amiga? Todo suyo. Parece estupendo que vayamos compartiendo, porque tú también eres un gran investigador, también tienes detrás un montón de documento vivido, que es lo más importante, y de haberte encontrado con múltiples investigadores a su vez que te han enriquecido la vida
Por tanto, estamos compartiendo este espacio. Mira, no deja de ser sorprendente el hecho de que cuando poco a poco vamos encontrándonos con cierto descubrir o cierto investigar, que obvio hay construcciones en este planeta nuestro que demuestran que había una tecnología que todavía hoy estamos por averiguar cómo se la mandaron. ¿Cómo se la mandaron para mover esas piedras, para hacerlo como lo hicieron? Ese tipo de agujeros, ese tipo de pulimento. Hay algo que nos está diciendo que no fue como nos lo están intentando explicar. Todos más o menos los que andamos con un pequeño recorrido en ver cómo anda todo esto, ya sabemos que hay algo que no, porque no lo saben, porque no quieren que lo sepamos, o como carajo sea que haya, pero lo que está claro es que este humano que somos hoy es el resultado de unas cuantas cosas que no sabemos. Claro, mandarnos para atrás muchas veces de momento significa como cierta hipótesis o confiar en aquellos que dicen que ven. Claro. A mí me pasó que se me descargó un pequeño archivo, pero cuando yo vi ese archivo, la verdad es que leerlo desde acá, incluso a mí, en mi caso en concreto, me llevó un rato. ¿Por qué? Porque son otros mundos, con otras fórmulas, con otras historias, y tú no acabas de poderlo, digamos, deducir correctamente. Por más que hubo lo que fuera que sucedió en Lemuria, lo que fuera que sucedió con la Atlántida, que además sé seguro que se encontraron. Esa es la única cosa que puedo decirte. En algún punto, en algún momento, hubo interacción entre, digamos, esos dos pueblos, ¿sí? Por decirlo dos pueblos, porque estamos hablando de lo que podemos y como mejor sabemos. Por lo tanto, no nos podemos ir ahí porque entramos en demasiadas conjeturas, hipótesis, imaginación, qué sé yo. Pero sí podemos estudiar un poquito algo que está más reciente, que está dentro de lo que sería el siglo XX, XXI que hemos empezado ahora. Bueno, pues, ¿qué nos ha sucedido? ¿Cómo hemos alcanzado a este tipo de estructura que estamos viviendo en el mundo más o menos mundial? Y digo más o menos porque siempre estamos recibiendo información que no es directa por regla general. No es directa, nos cuentan cosas algunos de los viajeros, pero también sabemos por esos mismos viajeros que tampoco se les permite entrar en todas partes. Recientemente ayer me encontré con una amiga que viajó al Nepal y que estaba explicando lo difícil que es el acceso a algunos lugares. No te dejan entrar fácilmente a algunos lugares. Por tanto, ¿y cómo fue que se fue al Tíbet y lo que encontró en el Tíbet la sorprendió? Porque dice que aquello era como Hollywood. O sea, hay unas autopistas que se han abierto unas cosas allí que dicen todo era luz, música, altavoces, y dices, hostia, el Tíbet. Bueno, y me explicó cosas que me dejaron, como digo, ¡oh, Dios! ¿Qué estamos tratando hoy, Julio y yo, de hacer? Mire, de que nos han dibujado un mundo y nosotros, los que fuimos a la escuelita y sí, entendimos esto de que los países, pues mira, aquí está esto, aquí está aquello, los que estudiamos, por ejemplo, el mapa de Europa, pues mira, esto es Francia, esto es Inglaterra, aquí está no sé qué. Pero estos dibujos son relativamente recientes. Cuando te vas al paso anterior o previo a lo que luego se configuró como la Primera Guerra Mundial, no estaba así. No eran exactamente los mismos territorios como ahora los vemos y nos han enseñado en la escuelita. Me acuerdo que me hacían memorizar la capital de no sé qué está, la capital de no sé cuál otro país está. Y tú ahí como loco, y si no lo decías bien, suspendido, cachis en la mar. Parecía que era tan importante, como si aquello hubiera sido algo relevante. Pero si está todo cambiado, si recientemente nos encontramos con que un país concreto que no estaba cerquita de Palestina, ya sabemos todos de quién estamos hablando, no existía. O había existido, no había existido, si existió, si no existió, si no sé qué, si no, debate. ¿Por qué? Y yo me preguntaba, ¿pero cómo puede ser? Entonces vas para atrás y empiezas, porque mira, cuando vas a buscar la historia hoy en día tienes que buscar muchas fuentes y tienes que tomar tiempo, claro. Y muchas si totalmente opuestas entre sí, que ese es el tema. Exacto. Ni siquiera podés complementar, porque si vos dijeras, esto va por acá, bueno, este agregó este pedacito. Ah, bueno, muchas gracias. Claro.
tienes que ir tomando datos, de este que lo ve, este que es, no sé, por ejemplo, alemán, el otro que es inglés, el otro que es americano, el otro que es no sé qué, y vas tomando datos y vas viendo dónde se coincide y dónde no. Y cuando tomas un poco eso y quiere un rato, entonces te das cuenta de que hay coincidencias en, por ejemplo, que el dibujo actual de lo que entendemos como países no siempre fue, y no tan lejos, no fue el que nos han entregado hoy en día. Y que eso es móvil, porque como digo, recientemente se inscribió un nuevo país por lo que fuera. O porque históricamente, bueno, yo no voy a discutir eso, porque entraríamos ahí en un debate para el que yo no me siento preparada. Pero sí que como ser humano puedo decir, pues si le canta a las no sé quién, a no sé quién le cante lo que sea, de golpe puede aparecer un país que no estaba. Bueno, porque, pero bueno, eso fue un ejemplo. Agreguémosle a esto que, por ejemplo, lo que sucede en Asia Media, por ejemplo, las religiones, distintas visiones de las religiones provocan que un país se divida solamente por la religión. El territorio es el mismo, pero esta parte las manejan los chiitas, o sea, pasó con Irlanda, con el tema tema religioso entre protestantes y católicos. Quiere decir que hay factores que pasan por encima de lo territorial y son política, bueno, Rusia, sin ir más lejos. Rusia se han empezado a encontrar con que ahora yo me voy, ahora yo me quedo. Yo pensaba, Dios mío, tengo que averiguar un poco como claro, puñeta. Porque resulta que hay países, o digamos mejor, había regiones que, como muy bien dice Julio, eran colonias humanas con una lengua concreta, con una, digamos, espiritualidad, por no decir religión. Y una unificación territorial también, que fundamental era eso. Estaban ahí, que estaban en esa zona y resulta que eran otomanas. Coño, ¿qué es eso del Imperio Otomano? Puñeta, me voy a buscar. ¿Qué es el Imperio Otomano? Déjame leer. Otto que no lo conoce. Ese es el claro, por eso. Tuve que decir, a ver, más o menos sabía que tenía que ver con lo turco, pero no sabía. Bueno, resulta que sí, pero resulta que contenía lo que es actualmente conocemos como Bulgaria, lo que conocemos como Grecia, lo que conocemos como Egipto. O sea, el Imperio Otomano tenía Bulgaria, Grecia, Egipto, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, lo que ahora conocemos como Israel, parte de Palestina, que está ahí tocando una cosa con la otra, lo que sabemos como Macedonia, Rumanía, Siria, hoy casi devastada, partes de Arabia Saudí y partes de la costa norte de África. Eso era el Imperio Otomano. ¡Hostia! Y yo ahí con 3 ascuas de narices, porque había oído hablar del Imperio Otomano, sabía que estaba relacionado con los turcos, he leído alguna cosa de esas zonas, de Armenia y todo lo demás, y lo que pasó con Armenia y no sé qué, pero no me había parado a estudiar con más profundidad. Bueno, pues hoy en día lo vemos como Bulgaria, Grecia, no sé cuántos, pero en aquel momento estaban todos juntos. Era todo junto. Claro. Y era el imperio. Claro, y había el imperio alemán, y había el imperio austrohúngaro, y había el imperio ruso, y resulta que luego cada imperio historia chino se han encontrado. Era conducido por emperador. Después llegó el comunismo, perfecto, pero había un emperador. Generaciones de emperadores. Claro, y además milenarias, porque estamos hablando de cuando vamos para atrás nos perdemos en wow. Ok. Entonces, el dibujo que hoy más o menos conocemos, no es un dibujo que esté tan lejos formateado. Se formó relativamente hace poquito. Si vamos a mirar como historia, no hace tanto tiempo. Y aún así, algunos de ellos se están redibujando. Como digo, en Rusia se han ido independizando ciertas provincias o lo que sea, que aún están ahí peleados, que si no, que si lo eres, que si no. Y hablarán ruso, pero no estarán de acuerdo con algo o lo que fuere. Mi abuelo materno nació en Kiev, Ucrania. Por ejemplo. Era ruso, tenía ciudadanía rusa. Ahora resulta que Ucrania no forma parte de Rusia, de hecho está en guerra con Rusia. O sea que yo no tengo ascendencia rusa. Con suerte ucraniana, pero desde un país que tampoco es un país, porque todavía no está definido tampoco lo que es. Entonces, ¿qué hacemos con los orígenes? ¿Qué pasa con eso? A ver, siga usted que sabe. Es como Austria. Vas a buscar
porque todo empieza porque me encuentro con un tipo que fue uno de los primeros que se escapó de Auschwitz y resulta que el tipo empieza a explicar no sé qué, digo, pero ¿hablaba alemán o cómo fa? Y resulta que te metes a estudiar y en Austria, entre otras cosas, hoy en día hablan alemán, pero es que ya hablaban alemán, lo que pasa es que además tenían 2 o 3 lenguas más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí no nos queremos meter en política así como lo que entendemos, porque Julia y a mí no nos interesa. ¿Y por qué no estamos metiéndonos ahora? Estamos metiéndonos, sobre todo, en que nos hagamos una pequeña recapacitación, todos los que quieran hacerla, de que esto que estamos contemplando hoy como nuestra realidad es algo reciente. Es algo que se fue estructurando de esta forma por intereses, imperios. O sea, cuidado. Money. Claro. Y ahí me lleva una cosa a la otra y digo, oye, ¿sabes? De toda la historia que ya has leído cosas, pero ¿qué causó? ¿Qué fue lo que llevó a que nos metiéramos en lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial? Pues que se estaban empezando, esos imperios estaban empezando a tomar industria. Se empezaban, algunos de ellos con más, que sería, con más velocidad que otros, con más capacidades, con mayor investigación, y empezaban a crear juguetes que permitían empezar a crear otro tipo de producto, que hoy llamamos industria. Y se dieron cuenta, de repente, que para poder sostener esa cosa que estaban empezando a activar, necesitaban, ¿qué? Ostras, materias primas. ¿Y de dónde las sacaban? Entonces empezaron a ir África y Asia. Claro. Y ahí empezó el despelote. Ese despelote del imperialismo que conocemos tan bien, porque claro, sabemos lo de Gandhi y la India. No, si es que eso vino por esto. Que está bueno saberlo. ¿Cómo fue que empezó esta cosa? Porque se quiso andar a otra velocidad, empezó a aparecer lo que hoy más o menos conocemos como industria, y se empezó a necesitar tomar materia prima. ¿Y de dónde la vamos a sacar? Porque hasta entonces ni se miraban a África, lo lejos que quedaba, lo caro que resultaba llevar transporte con barcos, que tampoco eran barcos muy grandes y no podían llevar mucha mercancía. Pero a raíz de las nuevas tecnologías, de ir empezando a ampliar, a hacer mayores buques, empezar todo eso que hoy conocemos como la era moderna, se inició de algún modo. Y ese inicio vino empujado, o digamos de alguna forma inspirado, por estas ganas de empezar a crecer a nivel industrial. Y empezaron a hacer un reparto. Y África se la repartieron como si fueran trocitos de no sé qué. Y no vamos a entrar ahora a explicar qué países y qué no, porque el que quiera. Oigan, se meten en internet y van a encontrar. ¿Cómo empezó todo? Nosotros, Julio y yo, solamente estamos tratando de dar unas pinceladas una para visualización que veamos general, el camino. esa es la idea. Claro. Exacto. El camino que se andó y cómo fue y con qué intención. Por eso se metieron con todos los países de Asia, por eso se metieron a tomar todos esos países como la India, las islas, bueno, no vean cómo están. O sea, se buscó todo eso. ¿Para qué? Para la materia prima, no solo era un puñetero interés. Bueno, sin ir más lejos, las Islas Malvinas, de aquí en Argentina, que los ingleses la bautizaron Falklands, era la proyección, porque, claro, cada territorio que tiene proyección antártica se proyecta en la Antártida. Y la proyección argentina con las islas era un triángulo bastante importante. Y las islas ya sabemos que son nuestras porque están en la plataforma. Y la legislación marítima internacional indica que todo aquel objeto visible, geográfico, que se encuentre en la misma plataforma del país de origen, por ejemplo, en este caso son islas, nosotros tenemos el continente, pertenecen al lugar, ya está. Pero vinieron los muchachos, se apoderaron y hoy tienen proyección antártica y dominan el paso por ¿cómo se llama? Por el Cabo de Hornos, para pasar del Pacífico al Atlántico. Entonces vos decís, lo transporte, recién hablabas del transporte. Bueno, ahí tenés una idea. Si dominan esa zona, ya está, tienen el control de quién pasa y quién no pasa.
Y hoy día se habla de tienes. Estados Unidos manejando América. América para los americanos. Y los chinos se tienen que ir de América porque no tienen nada que ver con todas las inversiones que hicieron. Ahí hay un caos que se está creando. Y otros. Pero bueno, hoy son los que más la prensa comprando. la bolilla, pero va por ahí la cosa. Entonces, bueno, sigamos que está bueno, dale. Que nos demos cuenta de qué está moviendo, porque al fin y al cabo lo que estamos tratando es de entender por qué estamos como estamos todos nosotros, estos que nos denominan el pueblo llano, ¿no? Estos que nos dicen, no, es que somos los obreros. ¿Qué coño obreros? Nosotros somos seres humanos, con unas capacidades que estamos tratando de averiguar porque están ahí, pero no las tenemos absolutamente en activo. Pero se están demostrando. Estamos cuestionando cómo hemos llegado hasta acá. Pues miren, resulta que hubo toda esta situación que se fue generando por intereses de unos pocos, porque siempre sucede, ya lo sabemos, pero necesitamos repasarlo. Esos que empezaron a querer meter obreros para crear algo que les daba algo a ellos, sí, que era un poder sobre lo que fuera, lo estaban organizando. Y la forma de poder mantener y sostener ese avance teórico era encontrar materia prima. Y para eso empezó lo que fue ampliar su imperio y largarse a las tierras donde había otros seres que estaban viviendo en paz y tranquilos con sus peleas, sino como África y como Asia. Y la mandaron lejos, y la mandaron gorda, y metieron problemas donde la gente no los tenía, porque a ellos les importaba 30 bárbaros, la industria de los narices y su puñetera madre. Pero la mandaron igual porque se lo quedaron, como si ellos fueran... Siempre se ha mantenido igual. Esa fue la historia. ¿Sabes lo que ocurrió con esa Primera Guerra Mundial? Yo no voy a dar muchas más cosas porque hay mucha historia ahí, mucha historia. Superficie, se dividieron en dos bandos. No profundicemos Sí. porque nos vamos a ahogar. Es tanta no, te entiendo. Hagamos un dibujo superficial, amiga. Se dividieron en dos bandos y se fueron haciendo pupa unos a otros. Ahora avanzaban, ahora retrocedían. Bueno, al final de todo eso, empieza en el 1914, duró 4 años. En 4 años, el cómputo absoluto, más o menos, siempre absoluto no puede ser, pero de las muertes que causó esa guerra fueron 17 millones de personas. Y estoy segura que no se alcanza la verdad. No. Es un cómputo, se intenta más o menos, pero la verdad, seguro que fueron muchísimos más, porque estamos hablando de territorios donde se fueron haciendo pequeñas y no tan pequeñas escaramuzas. Estoy seguro que el cómputo, eso que tenemos ahora, un registro... Tiene que estar registrado, si no está registrado no existe, ya está, es así. Que como acá en Argentina los desaparecidos, se calcula que son, pero son desaparecidos, no hay el registro, no dicen este murió y lo tiramos a... No hay nombres, no hay nombres. A grosso modo, solamente la cifra de 17 millones de personas en 4 años. Es una locura. De la forma espeluznante que se hizo, además, porque fue gratis, muchas cosas. Gratis, cuando quiero decir gratis, quiero decir que se lanzó a la gente a morir cuando ya se sabía que no se iba a lograr nada. O sea, solamente era va. ¿Por qué? Porque no andaban preparados. Se estaban preparando para tener, pues eso, mayores barcos, mejores herramientas de estas que dicen ellos para matar. Pero no estaban, en aquel momento, no estaban tan avanzados. Y sin embargo, ya empezaron estos que la mandaron gorda en la segunda, estos ya estaban empezando a usar, por ejemplo, gases. Y empezaron a hacer servir estas cosas que eran como globos, que no eran aviones todavía, para ir a cargarse a los ingleses. O sea, montaron macanas. 17 millones de seres humanos perdieron la vida por una guerra que duró 4 años, dejando todo el territorio devastado, roto, con un problemazo de narices, y se decide acabar con la guerra
porque uno de los promotores estaba tan derrotado y todo estaba tan destrozado, en realidad todos lo estaban, que decide que tiene que darse por vencido. ¿Y qué ocurrió? Alemania se la obliga a firmar un tratado, el de Versalles, donde parece ser que se le dieron, aparte de pagar una suma, se le dieron toda una serie de connotaciones, se le hizo firmar un tratado que la humillaba. Y eso, justamente eso, fue ¿cómo sería? El virus. Sí. El virus que quedó para unos... Naciera lo que después vino. Claro, porque si se acaba la guerra, la primera, en el 18 y se empieza la segunda en el 39, ¿qué pasaron? ¿20 años? Claro. En 20 años, lo que había sucedido, a duras penas, fíjate, a duras penas se empezaba a levantar la cabeza. Porque es curioso, pero es así, cuando hay una guerra de estas dimensiones, de cualquier dimensión, tardas mucho tiempo en levantar dinero, cabeza. Mucha inversión, claro, no tenés infraestructura, es una locura. No, es destrozo de lo que fuera que hubiera, desde habitajes, cómo recompones la salud, cómo haces todo eso, ¿sí? Cuando la Tierra además está hecha polvo. La Tierra en sí mismo está hecha polvo, está destrozada la Tierra que te tiene que alimentar, donde puedes encontrar esas plantitas que te van a ayudar. Todo eso a la porra. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Ese fue el virus que hizo que algunos, ya sabemos quién, sí, que me entero que era un chaval que no se entendía con su papá, que a duras penas le iba a la escuela, que no sabía escribir correcto y que lo que le amaba era dibujar. Y no le aceptaron en ninguna escuela. Y no era alemán, era austríaco. Nada que ver. Un chaval simplemente que tenía los problemas que muchos de los chavales tienen. No me entiendo con mi papá. Me quiero ir a ver si soy dibujante y hago mi vida y no sé qué. Y luego todo lo que se arma... Y se arma. ¿Sabes por qué? Porque cuando él participó en la primera, resulta que ahí le reconocen. Y él se siente por primera vez que le reconocen algo, que alguien lo valora. Y de ahí, quien quiera que investigue a través de internet, alcanza todo lo que 20 años estuvo entrenándose para hacer lo que luego hizo. Pero en realidad era publicidad. El médico que ayudó a su mamá, que estuvo muy enferma, era del pueblo que teóricamente quiso eliminar. Y cuando alcanzó el poder, el tipo cogió a ese doctor y a toda su familia y los mantuvo a salvo, no los odiaba. Fíjate qué importante era la publicidad, que había un ministerio de publicidad. Mirá vos. Ya no era cualquier cosa, era categoría de ministerio. Mirá vos. Guarda. Porque sí que lo entiendes, que, o sea, resulta que volvemos a recapitular. Entramos en la Segunda Guerra Mundial, en la que no participa España porque estaba rota. Acabábamos de pasar la guerra civil y el señor que llevaba este país en aquel tiempo dijo, más de esto por ahora. Puedo. Entonces... ¿qué ocurrió? Entramos en la Segunda Guerra Mundial por una cuestión de publicidad cuando el país, todos los países, todos los territorios todavía no habían levantado la cabeza. O sea, fue una cuestión de publicidad. Decir que la culpa, o sea, ¿cómo era? No estamos levantando la cabeza porque la culpa la tienen... los de ese pueblo. Estos. Y todo el mundo compró... Fíjate, escucha, porque esto no parece espiritual. ¿Lo es? Sí. Cuando nos dicen, oigan, no miren afuera, miren adentro. Claro. Pero mientras tanto por fuera te están poniendo una pantalla ahí luminosa con letrita de colores y si no estás mirando para adentro para llegar a una mínima comprensión te quedás con lo que ves desde afuera. Es lo que está pasando hoy día.
Las ¿Y que pantallas nos hoy llevan? día nos tienen absolutamente dominados. Imagínate en esa época con esta tecnología. Yo ni me lo No, quiero imaginar. que ahí vamos a llegar más tarde o más temprano. Hoy nos hemos salvado de la tercera. Yo lo Levanto estoy una ceja. escuchando, Yo estoy escuchando los tambores, te digo por la duda, pero... Levanto una ceja. ¿Sabes qué pasa? Que lo más importante, si es que podemos hacer algo hoy tú y yo, es que alcancemos a hacer posible que aquellos que se están reuniendo con nosotros entendamos todos que eso que llamamos la Segunda Guerra Mundial fue una campaña de publicidad. Triste campaña de publicidad. Donde resulta que había tanta sensación de no alcanzar, de no poder tener lo que necesitabas, de no poder hacerte con tu hogar, con tu comida, con tu trabajo tranquilo. Como había mucha desazón y la gente no estaba sintiendo que realmente podían salir adelante, era el caldo de cultivo genial para meterles un zambombazo y que muchas personas tomaran la idea de que igual tenían razón, igual la culpa era de esos. Que eran los que tenían el dinero que se necesitaba para salir de ese pozo, supuestamente. Dinero mal habido, según lo que se publicitaba. Porque no era que cada uno tuviera lo que se merecía. No. Acá era, tenés lo mío, vos nos pertenecés acá. Por lo tanto, fuera de acá. Y la forma como lo sacaron de ahí ya lo sabemos, ¿no? Sí. Bueno, el tema es que eso ya había generado probablemente problemas. Siempre que hay un grupo que se cohesiona, fíjate, vas a buscar a los menonitas, vas a buscar a pueblos que viven distinto, que hacen la cosa distinto, que se unifican entre ellos y la gente los mira raro, diciendo, claro, Dios me libre que estos se hubieran metido a hacer de banqueros, porque probablemente también estarían pero como viven una vida humilde y van en caballo, pues la gente de momento no se molesta tanto. Los ve raros, pero bueno, total. No son invasivos, digamos. Al contrario, se limitan hacia su propia historia y su propia gente y de ahí no salen. Es una historia que, por las características donde se desarrolla, a los demás les parecerá raro, criticable o no criticable, pero no molesta. En cambio, digamos. este otro... El otro molestaba. Este otro grupo se metió a hacer de comercio, se metió a hacer de empresario, se metió a hacer de banquero, empezó a prestarse entre ellos y luego se abrieron a los demás. ¡Ay! La responsabilidad, la culpa de que esto no funcione es de ellos. Yo no te digo si blanco, si negro. Cuando me pongo a investigar años atrás, ¿dónde nace la banca? No, la banca nace muy cerquita de la Iglesia Católica Apostólica Románica Axtum, que conocemos. Y eran parientes de ellos. Así que vayan, investiguen, porque eso no es mío. O sea, yo me pongo a ver dónde empieza todo esto, dónde empieza la monarquía. La monarquía también son familia de la Iglesia Católica Apostólica, que estamos hablando de mucho tiempo atrás. Sí, de hecho, el papado es monárquico. Tiene estructura monárquica y se lo consideraba el rey de reyes en principio. Florencia, en la plaza central de Florencia, estos muchachos hacían sus intercambios económicos sentados en los bancos de la plaza. Por eso hoy el sistema se llama bancario y al lugar donde se lleva a cabo las operaciones se le dice banco. Banco porque era un banco literalmente de una plaza. Era un banco literal, lo sé. Pero esas cosas son las que está bueno que las entreguemos, porque a veces uno anda por ahí, qué sé yo, y qué ideas tenemos. Tanta vidente, tanta hostia, y luego resulta que lo más elemental no sabemos dónde llegamos. ¿Por qué llegamos acá? ¿Qué hizo que nos encontremos donde estamos parados? ¿Y cómo puede ser que hoy en día no tengamos herramientas para poder resolver nuestros asuntos? Claro. Porque hace mucho tiempo que sucedió lo que sucedió. Y vamos detrás de papá y mamá, señor Imperio, que nos dice dónde tenemos que cagar y a qué hora vamos a dormir y cómo vamos a comer. ¿Cómo te quiero? Perfectamente definido.
Sí, parece de loco, porque una vez es, y te aclaro que me encanta cómo lo vamos llevando esto, porque la idea no es ofender ni buscar culpables ni inocentes, es hacer un análisis en la medida de la posibilidad de como si nos eleváramos por encima de la historia y la pudiéramos ver desde arriba, como el vuelo del águila, porque mientras estás abajo, te chocas, te caes, pero si estás arriba, podés elevarte con la capacidad mental de decir, acá no hablemos ni de buenos ni de malos, veamos la cosa justamente con una tercera visión, básicamente, que permita un análisis sin favoritismo, porque si no, lo que hablábamos hoy fuera, lo que queremos evitar es que estén estos en contra de esto. No, acá nadie quiere que nadie esté en contra de nadie, solamente un análisis descarnado de la cosa. ¿Para qué? Para ver si estamos siguiendo por ese mismo camino, están ocurriendo hoy día situaciones similares que podríamos llegar a considerar originarias de una dichosa y ojalá no tercera guerra. Si es que algunos dicen que ya empezó, otros dicen que ya la tuvimos y ahora iríamos por la cuarta. Lo único que sé es lo que dijo Einstein: la cuarta guerra mundial va a ser con lanzas y cuchillos. O sea, vamos a volver a la época de las cavernas. Entonces, ¿a dónde estamos parados en este momento, Isabelita? Hay una historia muy interesante y básicamente no me quiero marchar del eje. Mira, hay que entender pues que esa Segunda Guerra Mundial es el resultado de una enorme y orquestada campaña publicitaria. Sí, clarísimo. Y hay que entender que se murieron un montón de personas también por esa miércoles de campaña publicitaria que estaba destinada a golpear, teóricamente a unificar a un montón de países en ese momento, países para hacer algo juntos, y no salió muy bien. Obviamente nunca sale bien. ¿Saben por qué? Porque todo ser humano, y esto lo ha visto en las épocas modernas, entre comillas modernas, los soldados americanos, y no estoy hablando de sus gobiernos, estoy hablando de los soldados, de los seres humanos que se metieron a soldados a ir a pelear aquí o ir a pelear allá. Siempre regresan traumatizados. Todos los que se meten en esa situación, con mejores armas, más modernas, menos modernas, regresan traumatizados, porque nosotros no somos para hacerlo. Por un momento determinado le puedes meter un montón de hostias a alguien que te está provocando porque te está que se te quiere quitar la comida o le quiere hacer daño a tu, que sé yo, a quien sea, y ahí te vas a poner un poco agresivo. Pero no, como sistema operativo no es algo que pertenece, que es afín a nuestra naturaleza. Claro. Y cuando tú obligas a alguien en grupo a ir a hacer según qué, eso acaba minando la salud. Y eso pasó en la primera. En la primera resulta que había lo que llamaban como un síndrome que les daba a la gente de tener que estar ahí en las trincheras haciéndonos... Oye, se ve que se los cargaban porque se pensaban que estaban haciendo tontería para escaparse. Hasta que se dieron cuenta de que no los tenían que matar porque no es que quisieran, es que estaban realmente mal. No, realmente mal. Bueno, está realmente mal nuestro tiempo en este momento. Estamos a menos de un minuto, así que se nos pasó volando esta primera parte, digamos. Pero el tema está apasionante, así que yo creo que si los del vidriecito no se durmieron o se escaparon, van a permanecer en esta segunda historia que arranca ahora, nomás, después de este pequeño cortecito. Así que, invitados están. Usted no se me vaya, de catalana, no, que seguimos en esta. Coño. Ahí vamos, va por corte, directo. Y no de pelo. Y la gran cuestión de todo esto que Julio y yo estamos poniendo encima de esta mesa común es: ¿y cómo se resuelve el virus de la... ¿Cómo se resuelve el virus de la frustración? ¿Cuál es la? ¿Por qué? ¿No? La que hay que aplicarse. Porque si resulta que nos dejamos frustrar constantemente,
evitando que el hombre, el ser humano, se sostenga por sí mismo y sea capaz de resolver sus asuntos más relevantes e importantes desde su propia naturaleza. Claro. Y se le convida, se le invita, se nos invita a que seamos obreros, lacayos, esclavos de un sistema que no tiene nada que ver con nuestros intereses. Y eso hace que algunos que están locos de remate decidan crear, vete a saber qué imperios. Antes eran estos, luego son los otros, ahora son los de estos medios de comunicación con todo. ¿Cómo hacemos para dejar de vivir frustración? Porque con la frustración nos convertimos todos en un perfecto caldo de cultivo para que vuelva a suceder lo que ya sucedió. Nos hacen una campaña de publicidad, nos dicen, este de al lado es un hijo de mala madre que te está robando, que te está, qué sé yo, y tú te levantas airado porque te falta comida y le pegas un mazazo, cuando el otro no tiene nada que ver. Por eso se hace tan importante esto que estamos hoy poniendo aquí, con toda la crudeza y con toda la polémica que esto puede levantar a algunos. Porque estamos siendo seres que constantemente estamos invitados a vivir frustración. Porque no soy bonito, porque no tengo, porque no puedo, porque no soy capaz, por lo que fuere. O a veces un poco de todo. Y ahí... Claro, es un combo. Nos dicen... Es un combo. Ese es el tema. Porque fíjate una cosa que me llamó poderosamente la atención. Fue que a raíz de la Primera Guerra Mundial se empezó a crecer, empezó a nacer de una forma más exponencial lo que hoy en día entendemos como nacionalismo. Es decir, oye, que yo soy español, hostia, que yo soy francés, ¡a la guerra! ¿Ya? Se empezó a promover. Se volvió otra vez, pues, a entregarnos una publicidad que no nos dimos cuenta, para que nosotros nos sintiéramos... Claro, se dividió este territorio, fíjate, en este caso en Europa, se dividió el territorio de tal manera que, oye, divide y vencerás, en vez de pequeñitos trozos y todos peleados, ¿no? Los franceses son unos cabrones. Oye, yo que vivo a tocar, los catalanes estamos muy cerca, Cataluña está muy cerca de los franceses, nos hemos cruzado millones de veces y siempre, incluso algunos hablan catalán y yo el francés lo llevo bastante bien. ¿Por qué? Porque la cercanía, coño. Pero es que, a ver, sí, entonces... Mi origen es vasco-francés por el lado de mi papá. Ejemplo. Y más lejos. Arquet era el abuelo que quedó en Francia y Archet es el que pasó justamente para la Vascoña. No. O sea, pero si vas a buscar, y lo vas a buscar, el tema del ADN es algo sustancialmente potente en cuanto a que te muestra que aquel que a lo mejor se ve blanquito, resulta que tiene detrás un montón de historia que no tiene nada que ver. Negrito como mi gorra. Entonces, ¿qué está pasando? Que la historia de verdad está siendo llevada desde hace ya, por lo que vemos, bastante tiempo, a través de meternos publicidad. Y ahora con estos medios se nos tiene absolutamente aislados en un montón de historia que no tiene nada que ver con nosotros. Y como no levantemos la cabeza y empecemos a darnos cuenta de estas cosas, no vamos a comprender que es una orquestación que se está dando de hace mucho tiempo. Se orquestó cuando no existía, al menos en aquellos momentos, no como ahora, estos medios. Y ya se logró que la población hiciera lo que hizo. La población lo que hizo fue morir por nada. Porque si hubiera muerto esa gente, esos millones de seres humanos que murieron en la primera, hoy estaríamos en la gloria. Oye, tenían una causa, había un efecto a encontrar, había algo a resolver, la liaron parda, lo comprendieron, nunca más. Pero no, 20 años más tarde, lo acabo de encontrar porque no lo había notado, se calcula, oficialmente se dice que entre 60, hubieron aproximadamente 40 millones civiles, o sea, murieron muchos más civiles que soldados, eso ya se sabe, porque fue que se empezó a bombardear ciudades enteras, que allí había de todo. Se te cae la casa encima, mirá qué porquería, ¿no? Ya está. Y unos 20 millones de soldados, pero hay quien
como siempre decimos, hay que buscar distintas. Hay quien dice que en realidad se opera, se supone, se sospecha que estamos hablando que la Segunda Guerra Mundial se llevó por delante entre 80 y 100 millones de seres humanos. Y se sabe que hubo muchísimos que desaparecieron, que nunca se contabilizaron. ¿Y las consecuencias psicológicas? murieron? ¿Cuánta gente que está muerta en vida? ¿Qué pasó con, ¿Vale? sin ir más lejos, las famosas bombas, las bombas en Japón? Sí, se llevaron muchísima gente en el momento de la explosión, pero después continuaron las muertes por año y sigue habiendo gente hoy que está sufriendo en las consecuencias de esas bombas. Entonces, los números, la verdad, nunca van a ser exactos, Isabel. Ya lo dicen todos los que lo nombran, todos dicen que se hacen valoraciones, pero oye, 40, 60, 80... ¿Qué importa? Con que uno muera injustamente ya hay un problema ahí. Uno. Estamos hablando de millones. Estamos hablando que en 20 años, con 20 años de diferencia, nos largamos de algo que nos parecía loco, como 17 millones de muertos, que más o menos se supo, a meternos a 80. Ponle un promedio, no nos vayamos ni a 60 ni a 100. No, olvídalo. Y parece normal. Es infernal. Y eso le estamos llamando, a eso le estamos llamando prosperar. No me jodas. Y no estamos añadiendo ahí todas las otras, el resultado de las otras guerras, como en España, que estábamos saliendo de la guerra civil y otros lugares. ¿De qué? A ver, tratemos, pues. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que nos estamos metiendo en unos berenjenales de la San Madre por unas cuestiones de publicidad, de un enorme para mí error, que es entender que yo tengo que luchar por mi nación. No, yo vivo por mi nación. Yo no lucho por mi nación. Además, no es mi nación. Yo he nacido en este territorio. No es por eso mía. es nación, porque naciste. De nacimiento. Y aquí, claro. como el lugar donde estoy, está claro, pero me importa el mío y el de todos, porque otros habéis nacido en otros lugares y es natural que améis el lugar donde estáis. Luego nos trasladaremos, no nos trasladaremos o lo que fuere. Pero lo importante sobre todo es, mira, yo nací aquí, hablo este idioma, o el otro, o lo que fuera, y conozco esta tierra, porque la he habitado, y porque qué sé yo. Pero no es mía. La tierra no es de nadie. Nunca lo fue. Y de hecho, por lo que se puede más o menos ir entendiendo de todo el estudio que se ha hecho, hemos ido cambiando y hemos ido moviéndonos. Hoy en día, el otro día me sorprendió porque resulta que había una controversia enorme en que, claro, los neandertales se extinguieron y resulta que no sé qué, y ahora se sabe y se ha encontrado que hubo mezcla entre ellos y, claro, ¿y cuándo? Bueno, no, pues si la Tierra se decide a pegar un pedo y escupe un trocito de hueso que te demuestra que sí, que hubo una mezcla, entonces, mira, todos ahora? Estos años hemos estado... Es como yo siempre critico el carbono 14. ¿Cómo puede ser que un hueso de un animal expuesto a la intemperie 14 millones de años? El hueso está ahí cantante y sonante, como yo decía el otro día, es de plástico. ¿De qué está hecho? ¿Es orgánico? No hubo ningún microorganismo que llegara a comerse, o ese calcio no se disgregó. ¿Qué estamos hablando? ¿Viste? ¿De dónde sacan los millones? Bueno, y ahí podemos rascar la superficie y nos vamos a quedar sin uña, mi vieja. Tan importante sobre todo que nos demos cuenta, pues, que somos seres que por nuestra forma de ubicarnos en nuestra vida, no somos conscientes de que nos estamos dejando llevar por la nariz, que somos manipulados, que somos manipulables y que nos dejamos manipular. No es que somos manipulables porque somos seres que no estamos tomando conciencia de quiénes somos y de para qué carajo estamos vivos. Claro. Y mientras no tomemos conciencia de eso, cualquiera viene, nos hace una publicidad en cualquier país del mundo. En España ha sucedido, que si la derecha, que si la izquierda, que si no sé qué. Bueno, cuando se fue el jefecito y se fue al otro lado, el hombre nos dejó aquí un señor que decía que era monarca y empezó a ver toda una serie de cosas y empezó a salir partidos y no sé qué, no sé cuántos. Todo el mundo se la creyó. Hemos hablado de eso tú y yo de alguna forma. Todo el mundo se la creyó y todo el mundo estaba entusiasmado porque somos aquellos que con los juguetes nuevos, bueno. La novedad. Y me pasó a mí, cuidado, me pasó a mí que entonces era muy joven, pero da igual.
hasta que te abres los ojos y empiezas a mirar. Nos toca dejar de ser adolescentes, todos, y empezar a ver dónde estamos metidos. Estamos metidos en un campo de publicidad que ahora es mucho más eficaz porque tenemos montones de pantallas que nos están comiendo la cabeza y que nos están diciendo cualquier cosa. Da igual en qué. Nos peleamos porque resulta que este dice que el espíritu que no sé qué. Nos peleamos porque ahora resulta que este cree que Jesús existió, el otro dice que no. Nos estamos peleando porque resulta que van a bajar o no, porque yo soy de Venus. Pronto va a ser porque, oye, que yo soy, no sé, tengo un gato aquí que está peleándose con la comida. ¿Qué sé yo? Claro, nos vamos a pelear por cualquier cosa. Solo porque pensamos distinto, solo porque no opinamos lo mismo, solo porque el otro no le da la gana de hacer lo que yo estoy haciendo. Y como sigamos así, somos carne de cañón. Seguimos siendo ese caldo de cultivo fantástico para continuar haciendo cualquiera de esas peleas que nos mantienen en el estado que estamos. Este estado que estamos teniendo es así porque nosotros estamos sosteniendo ser así. Eso es lo que quiero que se quede. Porque si te levantas, si todos nos levantamos un día, no nos entendemos. Imagínate, tú y yo no nos entendemos, porque ya sabemos que somos muy distintos. Pero viene alguien y dice, no, ahora van a andar en pelea. Y deben andar en pelea. Ve tú a pelear si quieres, capullo. Yo con Julio no me entiendo, pero yo lo amo. A tomar por culo, vete a pelear tú si quieres. Yo debato con Julio. Pero pelearme, no. De ninguna de las putas maneras. Es verdad. Claro, Pito Catalán, el problema es que empieza justamente partido, la palabra partido es partido, es algo que está roto. No hay una unificación de criterio. Y todo lo entendemos aquí. Claro, pero es que nos han desarmado el mecanismo comprensivo, porque ¿cuántas veces dijimos hay que sentir antes que pensar? Lo repetimos hasta el hartazgo. Yo lo sigo repitiendo en todos los videos diarios que hago. Sentir. Si lo que vos sentís no coincide con lo que te están mostrando, por ese lado va. Por ese lado va. Porque si te pones a creer en lo que te están diciendo, tu cerebro, tu máquina, tu mente, es muy dominable, es muy fácil que te lleven de la nariz. Porque la tentación entra por acá, no por acá. El amor es otra cosa. Pero bueno, ¿viste? ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos con los bracitos cruzados? Tremendo. Mira, yo tengo una amiga que es psicóloga, no se recibió hace mucho tiempo, ahora unos 10 años, 15 años, pero ya lleva un tiempo de profesión. El otro día me la cruzo de casual, voy por la calle, me mira y me dice, no puedo ser que Gandalf ande suelto por acá, ¿viste? Y yo, no la reconocí, claro, con el pelo cortito, ya mamá, ¿viste? Todos los chiches. Le digo, pero qué alegría verte. Y si yo también, che. Al final, y me pregunta algo que yo en algún momento lo debo haber dicho, porque si no, no me lo hubiera dicho ella. ¿Estudiaste al final psicología? Yo, psicólogo, digo, no, mira, ni abogado ni psicólogo. Con suerte arquitecto, ingeniero, que son dos cosas que me interesan por la creatividad y todo lo demás. Yo de abogado atrás de las leyes, no, y un psicólogo, qué sé yo, siguiéndolo o no siguiéndolo a Freud, no sirvo. Ah, pero yo me había quedado con la idea, no sé de dónde la sacó, seguramente una noche de borrachera, no sé, no importa. La cuestión es que me dice, te puedo asegurar, hoy es el primer día que salgo, después de casi 2 meses, que tuve que tomar turnos extra por el volumen de gente. Te digo, la verdad, Julito, me dice, económicamente me está yendo maravillosamente, a mí me da vergüenza que haya gente que está pasando lo que está pasando, porque yo ya, viste, pero ¿qué pasa? Estoy estresada, estoy destrozada observando lo que está sucediendo en este momento. La convicción de la gente que no sabe de qué está convencida, pero está convencida. Está vencida con. Yo digo que va por ahí, hay que dar vuelta a la palabra, ¿no? Vencida con. Algo las venció, se entregaron. Entonces ahora siguen como las vaquitas al matadero. Entraron en la manga, ¿viste? Y están llegando al lugar donde le cortan la cabeza. Y encima, gracias por cortarme la cabeza, muy amable, la verdad que ya no sabía qué hacer con esta cabeza, entonces muchas gracias. Una locura, pero una locura que se manifiesta psicológica y psiquiátricamente, porque evidentemente hay una cuestión ya de salud. ¿Por qué crees que estamos hablando hoy de este tema, justo iniciando el año?
¿Y sí? ¿Por qué crees? ¿Para qué crees que lo estamos haciendo? Porque claro, nos tocaría no entrar, como hemos dicho nosotros dos previo a empezarlo, este encuentro, a hablar de política, porque no nos interesa, porque es una enfermedad. Es una enfermedad, es un teatro enfermizo que se nos ha vendido, que hemos comprado y que ya hemos visto que es inútil absolutamente. Perdone, y no me preocupa nada si parezco cruel. Lo siento mucho, nos la creímos yo la primera. Es un teatro, encima un teatro feo, nauseabundo, ridículo, pestilente, que no sirve para nada más que para hacer esto que nos ha llevado de la nariz en una publicidad errónea, falseada, etc., a encontrarnos hoy con que esto era una pantomima, esto es un timo. Ha sido un timo, nos lo hemos creído y ahora todos vamos a caer enfermos por el timo. Discúlpame. Absurdo totalmente. Estamos en un momento, ahora, no ayer, hoy, ahora, en el que precisamos poner esto encima de la mesa para ver cómo carajo la hicimos. ¿Cómo fue que entre estos años y estos, hostia, es que entre el a ver, que no me pierda yo, entre el 1914, a principios del siglo, y en el 1945, estuvimos perdiendo 100 y pico de millones de seres humanos por una estupidez. Todo lo que sabemos que no es exacto, porque derivado, como tú decías, han sucedido muchas más cosas, y una vez se acaba una cosa y la otra sigue muriendo gente por otras causas que están relacionadas con lo mismo. Miren, estamos hablando de que o reaccionamos, y no es reaccionar de hacer ahora me cago en... No, miren, deje de cagarse, deje de pelearse. La primera que me lo he dicho a mí misma soy yo, decir, qué ridículos somos. Basta de hacer el ridículo, basta de que una publicidad del grado que sea nos convenza de que cualquiera de los que estamos encontrándonos merece ser pegado, atacado, robado o timado. Basta ya. Y eso es una decisión, no, es una elección que vamos a tener que hacer todos y cada uno de nosotros. Más, si no lo hacemos, este virus de la frustración no se va a acabar. Miren, para acabar el virus de la frustración, lo primero que necesitamos es empezar a entender que somos seres con una capacidad creativa insospechada, que hay montones de seres. El otro día me encontré con un tipo que fue policía y se decidió a cambiar de vida porque la vida le dio un par de hostias y una de ellas fue que se le murió su hijo. ¿Y de qué forma? Fue así, ¡pam! Y el tío le costó comérsela, pero se dio cuenta de que gracias a que había hecho diferentes investigaciones que le llevaron un poco a lo que sería el autoobservarse, etcétera, etcétera, y yoga y no sé cuánto, se empezó a darse cuenta de que podía hacer dos cosas: quedarse ahí hecho una porquería o empezar a aprovechar eso que su hijo la última conversación fue: papá, vive, aprovecha la vida, porque has trabajado como un loco y ahora lo que te toca es disfrutar. Fue la última conversación que tuvo con su hijo, la tiene grabada. Qué bárbaro. Y el muchacho decía: hostia, me llevó rato, pero he acabado entendiendo que me tocaba eso. Se compró una pequeña tierrecita y se empezó a armar una casa de estas así, bioconstrucción. ¿Y quién le fue a hacer la bioconstrucción? Dice, esos chicos que iban con esas rastas, con esos pelos, esas ropas, que yo cuando era poli, me cago en la leche, sospechaba. Y si resulta que ahora la vida me está brindando una oportunidad para yo hacer un zoom, porque les estoy conociendo, porque estoy trabajando con ellos, porque me están construyendo mi casa, y estoy viendo sus valores que no los conocía. Y me está cambiando la cabeza. Qué bárbaro. Bueno, necesitamos cambiar la cabeza. Sí. Para poder escuchar a nuestro corazón necesitamos cambiar esa cabeza que está puesta de un modo que hace que nosotros nos creamos cualquier cosa. Y miren, hoy en día, aparte de estudiar un poco, que nos hace falta a todos, lo más importante es que empecemos sobre todo a ser conscientes de que somos seres que estamos, como sería, inundados de publicidades. Compre esto, váyase a tal sitio, haga tal cosa,
no es rico porque no está haciendo esto que yo le digo, porque yo le voy a dar, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Oigan, la paz y la abundancia está en que tú puedas escucharte a ti mismo y empezar a conocerte y saber por dónde carajo quieres ir. Porque no todos hemos venido a hacer lo mismo. Ni a todos nos hace, qué sé yo, no sé qué, ser imperios. A mí, personalmente, cada vez me llama menos la atención ni siquiera decirle a alguien lo que tiene que hacer. Esto que estamos haciendo tú y yo hoy es poner una pequeña, digamos, revelación, si es que puede ser así llamada, para dar un toque de atención, de ver lo desprovistos que estamos, de poner verdadera atención a lo que estamos viviendo. Y que manteniéndonos y sosteniéndonos en este estado, somos muy, muy facilongos de que por un impulso, por una reacción así rápida, hagamos algo de lo que nos podemos, obviamente a estos millones de seres que ya no están, nos deberían enseñar, deberíamos estar conscientes de que fueron a la muerte por una auténtica porquería, ni nacionalismo, ni política, ni imperio, ni su puñetera madre, vale, una sola vida. Pero ya no estemos hablando de los millones y millones. ¿Y no hemos aprendido nada? Evidentemente no. Hace 4 días, ese teórico no sé qué del norte de las Américas se metió con Vietnam, luego se metió con los árabes. ¿Y qué pasó? Yo lo vi cuando pasó lo de los árabes. Veías a un árabe, había gente que se ponía de mala leche. Cuando pasó lo del 20, que dijeron que los chinos habían traído no sé qué y qué virus y no sé cuántos, había gente que se encontraba con un oriental que no sabían si era de China o de vete a saber dónde, y se ponían de mala leche a insultarlos por la calle. Lo veía yo y digo, hostia, qué mala uva. Porque nos meten en una publicidad. Esto es lo que quiero que quede claro, por favor, al menos entre la gente que estamos aquí, que nos juntamos una vez a la semana. ¿Saben? Nos meten en una publicidad y todos caemos. Sí. Es muy difícil combatir con eso. A mí me ha tocado con una cámara. Estuve dentro de ese proceso muchas veces, especialmente en la época de los noticieros, ¿viste? Llegaba un momento en que yo ya estaba asqueado. Tenía que seguir trabajando porque era mi sustento. Pero hasta que no pude independizarme y armar mis propios proyectos, la sufrí muy mal. Porque veía la mentira, veía cuando le hacían un reportaje a uno de estos personajes, generalmente relacionados con la... O sea, no con la política, eran políticos. Yo la política la separo de los políticos. La política como entidad es algo fundamental en la comunicación de los seres humanos y en la... Sí. Pero los políticos son el problema, o sea, los actores de la obra, no es el teatro, No hay que quemar el teatro. No. Hay que, de última, sacar a los actores del escenario. Sería la historia. Claro. O por lo menos tener un guionista que realmente pueda escribir una obra en la que nos sintamos identificados, porque yo no me identifico con ninguno de esos personajes. No tengo forma de identificarme. Cuando lo quise hacer con Pablito Gobi, ¿te acordás que nos presentamos para presidente y vice? Yo me miraba y decía, ¿dónde me estoy metiendo? Y me metí por Pablo, porque Pablo me pedía, por favor, Julito, necesito que estés conmigo. Y yo le digo, mirá, no sé a dónde llega esto, pues yo te acompaño para que no estés solo. Y si va a haber bronca, la enfrentamos los dos. Pero fuera de eso, llegado el caso, yo veía que terminaba de apagar la cámara, Isabel, donde el tipo había dicho un montón de barbaridades enormes, del tipo que estaba esperando a un costado para dar la respuesta. Yo lo que tenía que hacer era correr el plano para que no se notara que es el mismo lugar. O salimos afuera o vamos al café de enfrente. Y se saludaban entre ellos. ¿Qué hace? ¿Cómo? Che, escuchame, tenemos que arreglar esto, aquello, lo demás ya. Entonces, cruzábamos o nos corríamos unos metros y el otro le entraba a sacudir al que primero le había sacado. Claro, había escuchado lo que el otro dijo. Todavía no estaba ni publicado. Eso lo hacían en el noticiero y después los comentaristas diciendo, fíjense lo que dijo fulano, fíjense lo que dijo Mengano, estaban uno al lado del otro. Lo sé. He visto eso en radio. Vos estuviste en radio, vos lo sabés que es así, vos decís, pero loco, y yo lo contaba y no me lo creen. Es más, seguro lo estoy diciendo ahora y hay gente que me va a decir, otro invento de Julito. No, para nada invento, era una cosa que me sacaba de quicio, hermana. Eso es el caldo de cultivo. El caldo de cultivo
Es yo era la cómplice. super- Indirecta. es la supercreencia. Me sentí cómplice, hermana, porque yo estaba con la camarita y el que mostraba con sonido e imagen la barbaridad que estaba ocurriendo. Me sentí, Niño, pero pero es el que- último de los moicanos, mira lo que te digo. Eso es porque sos como sos, pero es que, a ver, estamos todos. Porque si vas a mirar eso, todos somos cómplices porque todos estamos siendo que obreros. Bueno, pues da igual en qué grado estés, desde el que barre las calles hasta el no sé qué. Disculpa, si vamos a mirar eso, culpables somos todos. No, quita la palabra culpable y simplemente empecemos a Pero en tomar esa una época yo conciencia era muy distinta. joven y muy iluso en algunas cuestiones. La inocencia la Y perdí todo. temprano en esa cuestión, ¿viste? Y le tengo que agradecer ese todo. aparatito que me permitió ser testigo de cosas de las que nadie es testigo, porque si vos terminás viéndolo en televisión, son dos tipos que están opuestos. Pero resulta que estaban amigados y de acuerdo en estar opuestos. Entonces decís, Sí, y yo he hecho entrevistas que luego me decían esto, si lo dices por antena o yo te lo voy a negar. Y te lo dicen en la cara. te lo dicen en la cara, Dicen sí. Te lo dicen en la cara. Y te Pero meten ¿cómo lo juicio. explicas? Más de una vez colegas tuvieron juicio por haber hecho notas o reportajes que tenían, eran fehacientemente el tipo que lo había dicho, claro, pero no había una imagen. Hoy día por lo menos hay un teléfono que te manda al frente. Pero además ahora tampoco, porque dentro de poco con la inteligencia Ah, artificial... no, bueno, ya no está, se- salgo yo diciendo cosas, unas barbaridades, y soy yo, vos me vas a ver. Es más, Isabel, en este momento no soy Julito, te quería decir que soy un experimento que hizo Julito, un experimento que hizo Híjole, Julito, un mala madre. experimento que hizo Julito, un experimento que hizo Julito, un experimento. Un experimento que hizo. Un experimento. Un experimento. Muy buena. Es que está pasando. Está pasando. ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos a poner nuestra humanidad por encima, y de verdad esto es algo muy potente, no va a haber una manera de distinguirla, porque nos han conducido a ser alguien que está frustrado y que está crédulo. Es decir, yo no sirvo para nada y tienen que venir a darme todo. Sí. Lo que pienso, lo que como, lo que voy a dejar ahí en el retrete, qué voy a comprar, tengo, no tengo. O sea, ¿no nos damos cuenta de eso? Bueno, Pero eso es que además nosotros... nos tienen presos, nos dan luz, agua, teléfono, medios de transporte, cloaca, nos dan todo, nos meten en el corral llamado ciudad y ya está. Y ya está, hay Hace. pastores que nos están apastoreando y arriba hay un dueño de campo que dice hasta acá, de acá no les des de más porque estos tipos por ahí si tienen una... Bueno, parece muy bestia, pero es una verdad como un templo. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que empezamos a realmente... No se trata de salir a la calle a hacer nada. No, Yo llevo años empecemos diciendo, para adentro no. primero. Primero para adentro, eso una. Y segunda, empezar a darte cuenta de que esto lo puedes hackear cuando tú sabes quién tú eres. Eso que llamamos hackear. Y no Se tenés trata miedo a solamente- quedarte sola. Es que no estamos. No estamos. Pero hay gente que Todos. si sale de la tribu, siente que ha fracasado y siente que la vida no se justifica. Hay Pero que es que vivir esto en no es tribu. una tribu. Esto no es una tribu. La Pero tribu nos está dicen en que es aquel- una tribu social. Oh, hermano. bueno. Claro, te Claro, venden por- la tribu. No te digo. Claro, es como eso, el nacionalismo, no sé qué. Digo, yo soy de esta tierra y amo a la gente que vive en esta tierra y a los que viven al otro lado, que a lo mejor como a ti, que no te he tocado en mi puñetera vida un abrazo ni siquiera, Qué pero la lástima. tengo clara. No, sí, la verdad. Pero bueno, Amor. ¿qué ocurre? ¿De qué va esto? Va de que yo amo la tierra y amo a la gente que vive aquí y amo a la gente que vive allá y me da igual. Y oye, a lo mejor según quién, pues no me voy a entender muy bien en algunas cosas, pero de ahí a tener que ir a cortarle la cabeza o que vengan a cortármela a mí, ha llegado un momento. Y amar a los que vienen de estos países que están sufriendo unos escarnios y unas destrucciones tremendas. Y después terminan indicados con el dedo como que son los culpables de todos los males que te están ocurriendo, cuando en realidad son Ajá. gente que se ha refugiado, que vino desterrada absolutamente, con todos sus bienes perdidos. Y encima las tratan como si fueran basura. Y todo eso condicionado, absoluto. Toda Europa. Nos quitaron los trabajos. Estos vienen y trabajan, como hicieron acá en Europa. Argentina con los bolivianos. Maravillosa gente. Yo la conocí en Aquí la también, sierra. aquí también. Que laburaban desde las Lo que 4 de pasa- la madrugada hasta las 10 de la noche, todos los días, ¿viste? Pero que nadie agachaba el lomo en la tierra para hacer su verdura. Y después Pero venían y siempre nos ha pasado acusaban de que estaban quitando mano de obra argentina. Aquí ha que pasado había- Por favor. Aquí ha pasado igual, con toda la gente que ha llegado de distintos lugares, con la historia, y eso es algo que ya tiene otro color, que es que llegó un momento cuando el primer inicio, lo que vino fue mucha gente de los países árabes.
Claro. Y entonces lo que ocurría era que ellos venían con la lección aprendida y muchas veces aún no llevaban 2 horas aquí, ya se iban, ya sabían lo que tenían que hacer, se iban a pedir las ayudas que aquí se dan a la gente. Y en estos momentos te encuentras con que muchos de ellos están cobrando un dinero del Estado y a lo mejor hay gente del país que lo necesita y no lo tiene, o no se lo dan. Y esto sí que nos hemos encontrado. Claro, cuando viene la remesa de África o viene la remesa de Sudamérica o viene no sé qué, la gente ya está con un cabreo de cojones. ¿Por qué? Porque ahora empieza a ir mal. Porque cuando tú estás bien y no te falta de nada, eres generoso. Que vengan todo lo que quieran, al contrario. Exacto. Pero cuando resulta que no... Tenés que ver la película Un día sin mexicanos. Uy, eso tiene que ser muy duro. El otro día escuché una conductora amiga de radio que lo estaba expresando justo en ese momento y yo dije, yo no la vi esta película. Te digo, yo no. Es tremendo, es tremendo. Se fueron los mexicanos a Estados Unidos y se encontraron los yanquis que no tenían quien le cocinara, quien le cortara el pato, quien le llevara al nene a la escuela, nada. Se quedaron que tenían que hacerse cargo de toda la mano de obra barata, que la estaban llevando adelante los mexicanos. Y no era ciencia ficción, eso puede ocurrir, más ahora que los están echando a todos los que son inmigrantes, en cualquier momento. Es tremendo, pero es así, es notable. Pero es que esa es una parte de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que se nos está haciendo publicidad y que caemos en la publicidad. Porque esta gente que tiene contratados, baratos o no baratos, a los que vienen de otros países, primera, no están siendo correctos, una. Y dos, están atendiendo a la publicidad, porque si no, cuando sucedió, la primera vez que sucedió esto, el levantamiento debía ser múltiple, de todos. ¿De qué te vas a llevar a esta gente? Este señor está conmigo y es súper honesto, súper trabajador. ¿De qué coño te lo vas a llevar? No te vas a llevar a nadie. Solo faltaría, pero no. Bueno, esta es la historia. Esta es nuestra historia. Estamos comprando publicidades y no hacemos nada. Y luego tiene que venir, por suerte, vienen atrevidos que van y dicen, esa película la voy a ver. Un día sin mexicanos. Tiene que ser la hostia. ¿Por qué? Porque aquí en Europa pasa lo mismo. ¿Es verdad que hay gente que se aprovecha? Estoy segura que sí. Hay gente que viene a hacer cosas que no están correctas. Pero también hay muchos que se están comiendo todas las tareas que los demás no quieren hacer. ¿Y sí? Y se están comiendo ahora que vienen el de carnio también, ¿no? O sea, la acusación de por raza o por lo que fuere, por origen. Me decía. Sos eso, sos lo mismo. Tenés la misma facha, tenés la cara de delincuente. Me decía una ejecutiva, bueno, si todo va mal, porque las cosas a algunos lugares están jodidas, pues me iré a, qué sé yo, a la hostelería. Digo, bueno, si encontrás trabajo. Claro. Qué linda. Bueno, por lo menos tiene esperanza. ¿Pero me entendés? Sí. Esta es la historia, claro. Y entonces dices, ahora se te ocurre quizá que, bueno, a malas me voy a hacer de no sé qué. Digo, bueno, faltará que encuentres algo abierto a estas alturas, porque está cerrando todo el mundo y no nos damos cuenta de que hemos creado una infame estructura que es desmesurada, que estábamos fabricando montones de cosas que no necesitamos para nada y que se ha creado una competencia fea, que no sabemos cuánta mierda hay detrás de todo eso. ¿Pero para qué? ¿Cuántos somos? Oye, pues si somos tantos, lo que hay que hacer es hacer para los cuantos hay, no para estar aquí acumulando no sé qué de coches, de clavos, ¿para qué? No, porque la empresa, bueno, hay montones de empresas que son así, constructoras que han tenido que cerrar o que han dejado a la gente a medio no sé qué, porque todo el mundo puede sacarse la licencia, pero coño, luego van y fallecen muy temprano y dejan a la gente colgando, pero a ver, vamos a hacer lo que realmente es posible y no nos metamos en donde no toca. Y creo que nos toca a todos hacer una reflexión en relación a esto, porque estamos funcionando por creencias y por publicidad. Y la base que sustenta realmente nuestra vida no es ni publicidad ni creencias, señores. Y si no tomamos fuerza desde nuestras propias capacidades... No, olvídalo, nadie lo va a hacer por nosotros tampoco, ¿eh? No va. No, el líder ya está preparado para transar con el que le dé el ok y te va a venir y te va a mirar y te va a decir, quédate tranquilo que yo te represente, se da vuelta por el otro lado, está todo bien, está todo ok. Acá, por ejemplo, acá en la zona donde yo estoy viviendo, estoy sorprendido de la cantidad de edificios nuevos que se están construyendo.
Se han destruido, más que nada, estos chalets tan bonitos que había, muy típicos de la primera Mar del Plata, y se están construyendo edificios de una... Pero ¿qué pasa? Me ha sucedido que de pronto el edificio queda parado. ¿Vos decís, ¿Lo ves? qué pasó? Hubo gente trabajando, de golpe había 10, 15 obreros que estaban, vos veías que venían las cuadrillas, se iban las cuadrillas. Bueno, ¿qué pasó? Que claro, empecé a averiguar. Pregunté a uno, pregunté a otro, un día un vecino me dice, no sé, empezaron, pero ¿qué pasa? Vino un tipo y compró en pozo. ¿Qué significa comprar en pozo? ¿Cuántos departamentos son? Tanto. ¿Son tantos millones? Toma. La empresa constructora, arquitectura, ingeniería o quien fuera, ¿qué dijeron? Nos encontramos con 20 millones de dólares, 5 millones de dólares, lo que sea que haya. Pará, la obra ya está. El que la va a seguir es el que la compró. ¿Y qué hacen con ese dinero? Despiden a la gente y lo mandan a intereses, a compra de moneda extranjera, si que ya no la tienen, o la sacan del país. Y el tipo que compró eso en pozo dice, hoy los costos están muy elevados, tengo que pagarle mucho a la gente, paro la obra. Y parar la obra en un lugar como el que yo estoy viviendo, que estoy frente al mar, con todavía el columnaje expuesto, la ferretería, el fierro está expuesto, y eso se va a pudrir en algún momento, no se va a poder seguir construyendo. Bueno, así hay cientos en este momento de lugares parados. Previo que se acabe esto, aquí se está vendiendo pisos, departamentos, cuando todavía no están construidos. La gente está ya con hipoteca pagando, cuando el edificio todavía no está ni con las bases. O sea, no eso tiene es comprar ni en pozo, compras en pozo, está el pozo hecho, todavía ni siquiera están hechas las bases y ya compraste el departamento. Pero acá, ¿qué pasa? Ponele, que si yo pudiera y tuviera la posibilidad que me den un crédito hipotecario, a esta altura de mi vida no, porque yo no lo necesito. Ya, con pagar el alquiler y el día que no pueda pagarlo ya veré qué hago. Pero mientras tanto, no me interesa tener una propiedad. Y si quiero me puedo llegar a comprar este departamento, que ya lo hablé con los dueños y son divinos, y por ahí en una de esas consigo una forma de que en lugar de pagar un alquiler les pago el departamento, les compro la mitad. No sé, no importa. ¿A dónde voy con esto? Es que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los valores ya no son los normales. Por lo tanto, te piden cualquier cosa por cualquier cosa. Igual. Bueno, ya está. Yo lo que te pido es que por hoy terminemos, porque esto ya me está volviendo loco y estamos a menos de un minuto. Así que, como siempre, beso gigante, la paciencia y el amor de nuestras queridas hermanitas y hermanitos que nos siguen, siempre firmes. Mi despedida más cariñosa y, por supuesto, ¿de qué lado apunto? De esta vez la pegué. De este lado la tengo Isabel, que por supuesto les va a decir el chau chau. Mi beso más grande. Un abrazo. Por favor, y no se coman tantas publicidades. Cuídense mucho. Nos vemos entonces. A cuidarse, como dice bien mi querida Isabel. A cuidarse mucho. Sonó la campana, se terminó esto. Hasta la próxima. Un beso gigante. Chao.